La ciudad deportiva, un espacio digno para la práctica del deporte. Quédese con nosotros hasta el final y conozca la realidad de este proyecto. Bienvenidos al podcast de Leo, una opinión con experiencia. Me recuerdo muy bien en aquellos años de niño, pues cuando ustedes llegaban al Mario René Aguilar, inicialmente pues había un gran parqueo enfrente. Y miraba usted, se paraba enfrente del Mario René y miraba hasta el fondo. Y me recuerdo muy bien que solo existía una terminal de buses para Chamelco, para Carchá y por supuesto para San Cristóbal. Se miraba muy bien. Si usted se paraba en la entrada del Mario René Aguilar, se miraba bien la casa del deportista y por supuesto también tenían bien los accesos a la cancha y al club de tenis. También me recuerdo que todavía logré ver una duela, la última duela que funcionaba en el gimnasio. Por supuesto se fue arruinando por las inundaciones y la acumulación de agua que ingresaba al Mario René Aguilar. ¿Por qué ese Mario René Aguilar, si yo les contara? Es de muchas tradiciones, de muchos campeonatos municipales, departamentales, nacionales, internacionales, donde muchas personas jugaron en diferentes generaciones. Me recuerdo muy bien a los que se nos adelantaron. Por ejemplo, mi amigo el Chivo Archila, mi amigo Elfego Morales. También una persona que jugó muy bien en el tema de mujeres, doña Flor Mesa de Noac, que en paz descansen los compañeros. Pero si ese gimnasio Mario René Aguilar hablara, es de muchas generaciones. Me recuerdo también muy bien que de niño todavía miré la duela que se utilizaba. Por supuesto se fue arruinando por las constantes lluvias que gracias a Dios aquí en el municipio están y entraba mucha agua. También me recuerdo que nos ilusionamos cuando estábamos jugando baloncesto a principios de los años 2000, que quedó de responsable una persona de familia basquetbolista aquí en el medio cobanero. Y lamentablemente no pudo resolver el problema de inundación y lamentablemente no hubo una inversión en el Mario René Aguilar. Esa terminal de buses enfrente del Mario René, el comercio fue creciendo. Y cada día el comercio era más precario. Llegamos al punto, o llegó al punto, una asociación en su tiempo del Mario René Aguilar, representada por el baloncesto, que tuvo que poner una malla o un stop para que ese comercio no ingresara a tomar posesión del Mario René. También fue bloqueada la casa del deportista, fue bloqueada los ingresos a las canchas de tenis en su oportunidad. Posteriormente, en agosto del 2020, en base al plan de ordenamiento territorial que se tenía, pues se logró el traslado de todos esos comerciantes a Talpetate, donde actualmente están funcionando, están trabajando y están generando para sus familias. Posteriormente, al tener ese traslado, nos dimos cuenta del área que teníamos, de esas casi 17,000 metros cuadrados de área que tenían en el frente del Mario René. Y volvimos a soñar con ese proyecto que teníamos de muchas administraciones anteriores, de hacer nuestra ciudad deportiva, de beneficio para muchos niños, de beneficio para muchos jóvenes y por supuesto nosotros los adultos. Y comenzamos a diseñar, comenzamos a planificar el proyecto de ciudad deportiva. Cuando se comenzó a diseñar ese proyecto de la ciudad deportiva, si nos vamos unos o muchos años atrás, en varias administraciones, se comenzó a trabajar para poder corregir esa acumulación de agua que se hace en el Mario René, por esa área, esa topografía de todo el agua que baja de la Catedral, de todo el agua que baja de la Felipa Gómez y alguna área o algunas zonas o algunas regiones que también se acumula el agua porque es la parte más baja entre la zona 1 y por supuesto donde está el Mario René, que es la zona 4. Y se comenzó a trabajar en aquel entonces el drenaje de la parte norte del periférico, desde el Injud hasta el Puente del Arco, solucionando un montón de problemas que me recuerdo yo que teníamos inundación, porque ahí crecimos nosotros desde niños. La inundación que estaba en la finca Chimach, la inundación donde está ahorita Fedecovera, la inundación que teníamos en la entrada para el barrio La Libertad, la inundación que teníamos en la parte de San Jorge, la inundación que teníamos también en la parte del Potrerito. Y gracias a ese drenaje, donde se metió tubería de más de 2 metros de diámetro en todo ese recorrido del periférico de drenaje pluvial y por supuesto separada también la tubería de drenaje sanitario.
Esa fue la primera fase. Posteriormente se trabajó el drenaje de la primera avenida, desde más o menos a la vuelta de Los Poitos, de la Escuela de Parvulitos Los Poitos, en línea recta sobre la tercera calle, y posteriormente toda la primera avenida, hasta entroncar con el Hotel Alcázar de Doña Victoria. Se colocó drenaje pluvial, se colocó drenaje sanitario para desfogar toda esa agua y poderla conectar al primer drenaje del Periférico Norte, para poder desfogarla, toda esa agua que se concentraba en ese lugar, hacia la parte del puente, el arco o posteriormente, pues, por supuesto, al río Gabón. Ese drenaje también se hizo una pequeña ampliación, me recuerdo yo, atrás del gimnasio Mario René. Si no estoy mal, es la tercera calle A, donde usted entra a las canchas de tenis. Está pavimentado actualmente. Ahí se hizo una ampliación, por supuesto, conectado a la primera avenida de ese proyecto. Ese proyecto ustedes lo pueden encontrar en Guatecompras, si tienen algunas dudas, con número de NOG 311-0737. Ustedes pueden buscar en Guatecompras. Y ese proyecto nos ayudó a desfogar toda esa agua. Porque antes, que no había, estando la terminal o el mercado de la terminal, se concentraba una cantidad de agua sobre la primera avenida que no se podía pasar. Posteriormente, después de ese drenaje, pues ya no hubieron inundaciones en ese sector. También una parte importante también que concluyó al final es el drenaje de Digesepe, en las antiguas instalaciones de Digesepe, que se conectó a ese drenaje de la primera avenida. Y con eso ayudó a sacar todo ese caudal que se concentraba enfrente del Mario René Aguilar, nuestro gimnasio Mario René Aguilar. Y la prueba final se realizó cuando lamentablemente sufrimos el ETA y OTA. En ese lugar no hubo inundación. En ese lugar, gracias a Dios, se lograron corregir el problema de inundación que teníamos. Y nos dio chance, con más ilusión, para soñar con nuestro proyecto de ciudad deportiva. Solucionado el problema de inundaciones o acumulación de agua enfrente del Mario René, incluyendo el Mario René, el gimnasio Mario René, pues ya viene la etapa de poder hacer nuestro proyecto de ciudad deportiva, planificado en dos fases, fase 1 y fase 2. Lamentablemente se tuvo que planificar en dos fases por el costo del proyecto, de más o menos la fase 1 y la fase 2, de 25 millones de quetzales. ¿Qué estructura se utilizó para poder realizar ese proyecto? Estructuras que se pueden imitar con buenos procesos para poder ejecutar obras grandes, como es un fideicomiso, como se trabaja en la ciudad capital, como se trabaja en Villanueva. Fideicomisos que están funcionando en la ciudad capital. Y se comenzó a trabajar y a estructurar el tema de nuestro fideicomiso. Y al final se logró ese fideicomiso. Y aquí quiero pararme un poquito, porque ha habido un poquito de malinterpretación en ese tema. Se logró conseguir 20 millones de quetzales. Pero esos 20 millones de quetzales no es la primera fase de la ciudad deportiva, porque mucha gente piensa que los 20 millones se utilizaron y mucha gente está diciendo, ¿y el complejo acuático? Que no está en la primera fase, está en la segunda fase. Y les quiero explicar, esos 20 millones que se consiguieron de ese fideicomiso se utilizaron para dos proyectos. El primero, que está funcionando, que costó alrededor de 11 millones de quetzales, que es el pavimento de la entrada principal del Esfuerzo 1, sobre la Romeo Lucas, enfrente de la colonia municipal, y que casi llegamos a las instalaciones de DECRI o donde está la terminal de buses del Esfuerzo 1. Se está funcionando el pavimento y costó 11 millones. Y el resto era para la fase 1 de la ciudad deportiva. Ustedes pueden encontrar el pavimento del Esfuerzo 1. Se pueden meter a Guatecompras con el número de NOG 188-85217. Ahí pueden encontrar bien y pueden verificar. Y la fase 1 de la ciudad deportiva se pueden meter con el número de NOG 189-11475 y van a encontrar que el proyecto costaba 12.860.075 quetzales. Y la empresa que ganó en el proceso de Guatecompras es la empresa Obras Integradas, que su representante legal es el señor Edgar Leonardo
Requena, porque han habido un poquito de malas interpretaciones para poder aclarar. Ahí nos vamos a concentrar en dos partes importantes. Primero, ¿qué es lo que incluye la fase 1? Y específicamente en dos cosas que se hablaron. Que no existe drenaje pluvial y drenaje sanitario dentro de esa construcción de la fase 1. Y que también la parte de la remodelación del gimnasio municipal. Ahora vamos a explicar un poquito en qué consiste ese contrato que tiene obras integradas, que se está ejecutando, y qué renglones se están ejecutando en la fase 1. ¿Qué incluye la fase 1? Rapidito se los vamos a decir. Incluye drenaje sanitario, drenaje pluvial, pavimento rígido, construcción de un parqueo interior, la remodelación importante del Mario René Aguilar, donde se concentra la mayoría del costo de esos 12.8 millones de quetzales, un muro perimetral, por puertas de ingreso y de salida, una plaza de ingreso que incluye el tema de jardinización, canchas polideportivas y por supuesto algunas aceras interiores y exteriores importantes en esto. Pero nos vamos a concentrar en dos fases importantes. Primero, lo que es el drenaje pluvial y el drenaje sanitario. Se ha hablado de que el proyecto no incluye drenajes. Y recuérdense, ya se había hablado, o ya se explicó, el drenaje del periférico norte, que está funcionando, y que por supuesto ese drenaje periférico norte, se me había olvidado mencionar una cosa. Recientemente salieron conectando el drenaje de Chacchucú, de la zona 11, que pasa por el hospital, en la esquina del Injud, y más o menos va a llegar, entiendo yo, porque lo están trabajando ahorita, más o menos va a llegar por donde está Ban Rural de Fedecovera. Eso quiere decir que ese drenaje que se construyó, y más o menos desde el 2010-2012, está funcionando con esa tubería para sacar toda esa agua concentrada. Y ahorita se va a conectar la parte de Chacchucú. Entonces, se ha dicho también que el proyecto de la ciudad deportiva no cuenta con drenaje pluvial y sanitario. Bien, nosotros les vamos a demostrar. Ustedes se pueden meter al contrato. Ya les dijimos el número de enojo. Y hay dos ramales que se conectaron. Primero sobre la tercera calle. Por supuesto, dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva, se hacen pozos de visita, se hace tubería pluvial, se hace tubería sanitaria y se conecta a la esquinita de la tercera calle. No me recuerdo ahorita el nombre de la tienda, pero famosa porque me servía para cuando iba a la mecanografía regional de, con todo respeto, Don Chilolo. Ahí pasábamos comprando en esa esquinita una tienda famosa que se me olvida ahorita el nombre, disculpe. Y el otro ramal más adelantito, donde va a ser la entrada principal de la ciudad deportiva, se conecta a otro ramal, drenaje sanitario, y se los vamos a mostrar, y drenaje pluvial. O sea que sí está contemplado drenajes dentro del proyecto a la primera avenida que están funcionando bien y que en Eta y Ota no hubo inundación en esa área importante de nuestra ciudad deportiva. Posteriormente, nuestro gimnasio Mario René. Solo el gimnasio Mario René Aguilar, de los 12.8 millones, que es la fase que se está construyendo, no los 20 que están diciendo, porque los 20 ya les explicamos que son dos proyectos. Esfuerzo 1 que está funcionando, que se llevó alrededor de 11 millones. Pero solo de esos 12.8 millones, el Mario René Aguilar tiene un presupuesto de alrededor de más o menos unos 7 millones de quetzales que se está invirtiendo. ¿En qué se está invirtiendo en el Mario René Aguilar? Pues se está invirtiendo en muchas cosas, como por ejemplo, la remodelación de las fachadas interior y exterior, la parte de camerinos, la parte de duela, que importante. Ahora ya se puede hacer duela. Se les explicó. Una administración anteriormente comenzó a poner duela. Me recuerdo yo que había un montón de nudos que tenía la madera. Y se tuvo que parar el proyecto porque la madera de mala calidad. Y la siguiente administración, en el cambio, más o menos 2004, me imagino 2005, en ese cambio,
Pues sabiamente, el que tomó el mando de esa municipalidad tuvo que levantar la madera porque no servía. Pero ahora con esos drenajes está contemplado en el Mario Grande hacer una duela. Está contemplado hacer una losa acero en el tema con butacas, por supuesto, de graderíos. Está contemplado baños, que en aquel entonces, con aquella familia de basquetbolistas que tenía el control, creo que no invirtieron ni en baño. Pero ahora va a haber un gimnasio de buena calidad y que primeramente Dios se va a estar terminando. Ahora vamos a hablar un poquito del proyecto de la fase 1 que se está ejecutando, que tiene contrato, que es obras integradas, del tiempo de ejecución de ese contrato y por supuesto también el avance físico, que es importante que ustedes sepan. Primero, el tiempo de ejecución. El proyecto se inició más o menos el 25 de abril del 2023 y el contrato dice que lo tiene que terminar la empresa que agarró la responsabilidad en 12 meses. O sea que ese proyecto se tenía que terminar el año pasado, 2024, más o menos en abril del 2024. No se terminó. Y como es a través de un fideicomiso, hay un comité técnico que lo presiden 3 personas. Hay un presidente y 2 vocales. Y por supuesto hay un secretario de parte del banco que lo representa al fideicomiso, que tiene voz pero no tiene voto. Y en la presidencia del comité del fideicomiso, valga la redundancia, la preside el señor Alan Chicol. Y en abril, más o menos, del año pasado, como ya se vencía el proyecto y no tenía un avance físico, se tuvo que hacer una ampliación de tiempo, una prórroga de tiempo. Y se autorizó 12 meses de prórroga. Posteriormente, creo que hubieron algunas conferencias ahorita a principios de año no sé, si el mensaje era informarle a la gente o mal informarle a la gente, no sé. Ustedes concluyen. Se transmitieron en varios medios aquí del sistema de compañeros profesionales que tienen sus páginas, y muy buenas las páginas, con muchos seguidores. Pero lo que no saben ustedes, que en febrero, ¿sí?, de este año, porque se prorrogó 12 meses y se tenía que terminar el proyecto el año pasado, pero como se prorrogó 12 meses, se tenía que terminar el proyecto este mes, más o menos el 25, el 26 de este mes de abril del 2025. Pero como no se iba a terminar, se tuvo que suspender. Y otra vez el comité técnico, presidido por el señor Alan Chicol, lo suspenden por 3 meses. Y les da chance, gracias a Dios, porque nosotros necesitamos ese proyecto para que se termine la primera fase 3 meses después, del 14 o 15 de agosto. Otra cosa importante es el avance físico. Se inició el 25 de abril más o menos del 2023. En 8 meses, si nos vamos a diciembre de 2023, el avance físico que se hizo en 8 meses es casi el 43%. De ahí, esto lo pueden encontrar en la plataforma de SGPlan porque es público. Ustedes se pueden meter porque uno tiene que, o estando en la municipalidad, uno tiene que estar al día en esas plataformas. Y ustedes pueden ver el avance físico a finales de febrero del 2025, o sea, este año, 14 meses después, el avance físico es al 59.29%. Si ustedes hacen una resta, 59 menos 42, han avanzado en 14 meses 16%. Me imagino que por eso se tuvo que suspender, porque no se iba a terminar a final de este mes. Eso es la fase 1 de nuestra ciudad deportiva que les hemos explicado. Ahora vamos a platicar un poquito de la fase 2 de la ciudad deportiva y explicarles un poquito, porque creo que también ha habido un poquito de confusión. Muchos han dicho que 20 millones, que ya les explicamos que no son 20 millones los que se están invirtiendo ahorita, que son 12.8 aproximadamente, y que 11 millones de esos 20 ya están funcionando o se están utilizando para beneficio de muchos vecinos que están entrando y saliendo en la calle principal del esfuerzo 1. La fase 2 incluía un skate park. Creo que se dijo el otro día, ¿verdad? Skateboard, creo que se dijo. Pero no es skateboard, es skate park.
Y lo otro importante también, el complejo acuático. Solo el complejo acuático de la segunda fase vale 10.7 millones de quetzales. Porque es un complejo acuático en base al clima que está aquí, que es una piscina semiolímpica y por supuesto por el clima que tenemos. Lluvia, un poquito de polvo, calor, frío. Gracias a Dios aquí en nuestro bello municipio de Cobán tiene un techo. Con todas las condiciones, por supuesto, el sistema hidráulico, vestidores, etcétera, para que los niños pues puedan utilizar y puedan entrenar de la mejor forma, muchos niños jóvenes y adultos que nos gusta hacer deporte en el tema de natación. Pero esa fase 2 es parte del fideicomiso. Como se les explicó inicialmente, está en dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 ahorita deberían de haberlo terminado, pero está suspendido. Se tuvo que haber terminado el 25 más o menos de abril del año pasado, del 2024. Si ustedes miran, desde el año pasado a la fecha, febrero, van más de 12 meses. Y el fideicomiso hay que tramitarlo, hay que hacer gestión. No se pudo, nos dieron 20 millones, se utilizó para una parte, y para la primera fase se utilizó para el pavimento del esfuerzo 1 y la fase 1 de la ciudad deportiva. Se tenía que haber terminado el año pasado. Y daba tiempo suficiente para hacer los trámites para el tema de la gestión, para que nos dieran el dinero para la fase 2. Porque no nos pueden dar el dinero a un fideicomiso si no se ha terminado una fase 1. Y yo les aseguro que a la fecha, hoy, abril del 2025, ya se estuviera ejecutando la fase 2. Ya miráramos algunas columnas, bases de nuestra piscina. Para muchos jóvenes, para muchos niños de aquí, de nuestro querido Cobán. Entonces, al final, ese fideicomiso, ahí está. Es una herramienta que uno lo puede utilizar, por supuesto, de buena voluntad y que uno tenga credibilidad para ir a poder gestionar, ir a tramitar y que confíen en uno para que le den esa parte financiera importante y que se termine nuestra ciudad deportiva. Vamos a ir terminando entonces para tener algunas pequeñas conclusiones. Primero, los 20 millones que se consiguieron, importantes para acá, para el municipio, es para dos proyectos. 11 millones para el pavimento del esfuerzo 1, que está funcionando. Y el resto para la primera fase de nuestra ciudad deportiva, que actualmente está suspendido el proyecto. Y que cuando se levante esa suspensión, se tiene más o menos a agosto para que se pueda terminar el proyecto. La otra cosa es el avance físico. En 8 meses de trabajo, el avance físico casi del 43%. En 14 meses, el avance físico 16-17%. Otra cosa importante también que se ha dicho es que ya no se pueden hacer cambios. Ya no se pueden hacer órdenes de cambio, ya no se pueden hacer trabajos complementarios o trabajos extras. Y según la ley de contrataciones se puede. De un contrato de un monto, usted puede hacer esos cambios hasta un 40% más, lo deja la ley de contrataciones. O sea, por la presión de X o Y, se pueden hacer esos cambios. El comité técnico del fideicomiso, a través, por supuesto, de una buena planificación, se pueden hacer esos cambios. Y se pueden hacer otra inversión de la que se está realizando actualmente en el proyecto de ciudad deportiva. Y por último, esperamos, porque es un proyecto importante para nuestros jóvenes, niños, adultos, de aquí de Cobán. De otros municipios también, que vienen muchos a practicar deporte aquí, a la cabecera departamental de Cobán. Esperamos que se termine la ciudad deportiva. Esperamos que lo inauguren para beneficio de todos estos jóvenes. Y esperamos también, por supuesto, que se termine, que se inaugure con la segunda fase, con nuestra piscina. Así que muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Por favor, dele like, mírenos en nuestro canal de YouTube. Pero creo que lo principal es
juzgue usted. Que Dios me los bendiga a todos. Bendiciones.